Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas artificiales sobre los rascacielos. En lo alto de una torre de vidrio y acero, Alejandro Montenegro contemplaba la vista con una copa de whisky en la mano. Desde allí, todo parecía pequeño, insignificante. Afuera, el tráfico rugía como un monstruo de metal y ruido, y entre los coches, en una esquina cualquiera, un joven enjuto, de rostro curtido por la vida dura, se movía con destreza entre los vehículos, limpiando parabrisas. Lucas no tenía tiempo para lamentaciones. Cada día, desde el amanecer hasta el anochecer, se aferraba a su frasco de jabón diluido y su escobilla como si fueran su único salvavidas. En su mundo, cada moneda contaba, cada billete era un paso más lejos de la miseria que lo había seguido desde niño. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Dos mundos completamente opuestos estaban a punto de colisionar, y cuando la verdad emergiera, cambiaría sus vidas para siempre. Alejandro Montenegro era la definición del éxito. Con poco más de 50 años, había construido un imperio desde cero, con empresas en sectores que iban desde bienes raíces hasta tecnología. Su rostro aparecía en revistas financieras y su nombre se mencionaba en todas las reuniones de empresarios influyentes. Sin embargo, detrás del aura de poder, Alejandro llevaba un vacío que ni su fortuna ni sus conquistas podían llenar. Cada mañana su rutina era la misma, se despertaba en su mansión rodeado de lujos, desayunaba en silencio mientras leía los informes financieros y luego se dirigía a su oficina en el centro de la ciudad. Ese día, mientras su chofer lo llevaba a su rascacielos, Alejandro observó por la ventana cómo la gente común se movía en el caos urbano. Le parecía otro mundo, ajeno a su realidad. En un semáforo en rojo, su mirada se posó en un joven que limpiaba vidrios con destreza. Había algo en él. Una sensación extraña, como si lo conociera de algún lado. Pero el semáforo cambió a verde, y su automóvil avanzó, dejándolo atrás. Alejandro Montenegro no imaginaba que aquel instante marcaría el inicio de la mayor revelación de su vida. El sol comenzaba a teñir de naranja el cielo cuando Lucas salió de la pensión en la que vivía. Se echó su mochila al hombro, una vieja bolsa de tela en la que apenas cabían su frasco de jabón diluido, una escobilla gastada y un par de monedas sueltas. Las calles ya estaban llenas de vida, vendedores ambulantes colocaban sus puestos, los primeros autos rugían por la avenida y los peatones caminaban apresurados rumbo al trabajo. Para Lucas, cada día era una batalla contra la adversidad, una rutina implacable donde el dinero escaseaba y el futuro era incierto. Caminó hasta su territorio, un cruce de calles en una zona comercial donde los autos se detenían lo suficiente como para limpiar parabrisas y conseguir algunas monedas. No era un trabajo fácil. Algunos conductores lo miraban con desdén, otros simplemente lo ignoraban, y unos cuantos lo insultaban sin razón. Pero Lucas tenía temple. No pedía limosnas. Si alguien le daba una moneda, era porque él hacía un trabajo rápido y limpio. Aquella mañana en particular, Lucas tenía un mal presentimiento. Quizás era el cansancio, o tal vez la extraña sensación de que su vida estaba a punto de cambiar. Se acercó al primer auto del día, una camioneta lujosa con vidrios oscuros. Con movimientos ágiles, levantó su escobilla y pasó el paño enjabonado sobre el parabrisas. Antes de que pudiera terminar, el conductor encendió el limpiaparabrisas y le hizo una seña de desaprobación. «No te pedí nada», dijo el hombre desde adentro. Lucas retrocedió sin protestar. Estaba acostumbrado a eso. Siguió con el siguiente auto y luego con otro. Algunos le daban unas monedas, otros no. Pero entonces llegó un coche distinto. Un sedán negro con vidrios polarizados se detuvo en el semáforo. Lucas se acercó instintivamente y comenzó a limpiar el parabrisas, sin imaginar que, al otro lado del cristal, Alejandro Montenegro lo observaba. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Lucas notó los ojos grises e intensos del hombre en el asiento trasero, una mirada que le resultó extrañamente familiar, aunque no podía decir por qué. «Alejandro»,
por su parte, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en aquel muchacho que le llamaba la atención. No era solo su expresión determinada o su forma de moverse con seguridad. Había algo más. Algo que le hacía imposible apartar la vista. El semáforo cambió a verde y el auto avanzó, dejando atrás al joven. Lucas suspiró y se limpió el sudor de la frente. Otro día más, pensó. Pero en el fondo, no pudo evitar la sensación de que esa mirada le había removido algo en su interior. Y para Alejandro, esa breve interacción sería el inicio de una búsqueda que cambiaría su vida para siempre. El automóvil de Alejandro Montenegro avanzó por la avenida, dejando atrás el semáforo y al joven limpiavidrios. Pero la imagen del muchacho seguía presente en su mente. No era normal que se fijara en la gente de la calle. Había pasado años construyendo barreras entre él y el mundo exterior, viviendo en una burbuja de lujos y poder donde las calles solo eran el paisaje que veía a través del vidrio tintado de sus autos. Sin embargo, había algo en ese chico. Algo en sus facciones, en la expresión decidida de su rostro, que le resultaba inquietantemente familiar. ¿Todo bien, señor?, preguntó Hugo, su chofer, al notar su distracción. Alejandro parpadeó y asintió. Sí, solo estaba pensando. No dijo más, pero en su cabeza una idea comenzó a rondar. ¿Por qué aquel joven le había provocado esa sensación? ¿Por qué había sentido un escalofrío cuando sus miradas se cruzaron? Al llegar a su empresa, Montenegro Corp., Alejandro bajó del auto con su característico porte imponente. Su asistente personal, Valeria, lo esperaba en la entrada con su agenda en mano. Señor Montenegro, tiene una reunión con los inversionistas a las 9, luego un almuerzo con el ministro de Economía y más tarde una videoconferencia con la Junta Directiva de Singapur. Cancelen el almuerzo, dijo Alejandro de inmediato. Valeria levantó la mirada, sorprendida. ¿Estás seguro? Es una reunión importante. Dije que lo cancelen, repitió él, con tono firme. No tenía ganas de perder el tiempo con burocracias. Algo dentro de él le decía que tenía que averiguar quién era ese muchacho. Subió a su oficina, un lujoso despacho con vista panorámica de la ciudad. Desde allí, podía ver las calles como si fueran un tablero de ajedrez. Caminó hasta la ventana y miró hacia abajo, tratando de ubicar al chico del semáforo. Pero ya no estaba allí. Frunció el ceño. No era alguien que creyera en presentimientos ni en intuiciones sin sentido. Pero algo le decía que ese encuentro no había sido una coincidencia. No podía dejarlo pasar. Tenía que saber más. Valeria llamó, marcando un número en su teléfono. Necesito que consigas información sobre un chico que limpia vidrios en la esquina de la avenida principal. ¿Perdón, señor?, preguntó su asistente, confundida. Haz lo que te digo. Pregunta en la zona, averigua su nombre, dónde vive, quiénes son sus familiares. Quiero saber todo sobre él. Hubo un silencio en la línea, pero luego la respuesta fue inmediata, enseguida, señor. Alejandro colgó y exhaló lentamente. No entendía por qué, pero algo en su interior le decía que estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría su vida para siempre. Esa noche, Alejandro no pudo conciliar el sueño. Se removió en la cama de su mansión, mirando el techo con el ceño fruncido. Las imágenes del día se repetían en su cabeza, el chico limpiando vidrios, su mirada determinada, la extraña sensación en su pecho. Trató de ignorarlo, pero su mente lo llevó inevitablemente al pasado. A Mariana. Cerró los ojos y la recordó como si fuera ayer. Su cabello largo y oscuro, sus ojos llenos de vida, su risa espontánea. Había sido la única mujer a la que realmente había amado. Pero su relación fue un escándalo en su familia. Él era un joven empresario en ascenso, con un apellido importante que debía preservar, mientras que ella solo era una chica humilde, hija de un obrero. Su padre, el inflexible Eduardo Montenegro, jamás aprobó aquella relación.
Y cuando Mariana desapareció de su vida de un día para otro, Alejandro nunca supo la razón. Durante un tiempo, intentó buscarla. Pero los negocios lo consumieron, el tiempo pasó y eventualmente dejó de insistir. O eso pensaba. Porque ahora, tantos años después, su corazón le susurraba algo que le aterraba escuchar. ¿Era posible que aquel chico en el semáforo tuviera algo que ver con Mariana? No. Era una locura. ¿O no lo era? Se levantó de la cama y caminó hasta su estudio. Abrió un cajón donde guardaba documentos viejos y comenzó a rebuscar entre ellos. Hasta que encontró un sobre amarillento, escondido entre viejos papeles. Lo abrió con manos temblorosas. Era una carta. Una carta de Mariana. Si estás leyendo esto, Alejandro, significa que nunca dejaste de pensar en mí. Ojalá hubieras peleado por nosotros. Ojalá tu familia no nos hubiera separado. Me voy lejos, pero no me voy sola. Llevo algo tuyo conmigo. Su corazón se detuvo. Volvió a leer la última línea. Llevo algo tuyo conmigo. No podía ser. Se dejó caer en la silla, sintiendo cómo la realidad se desmoronaba a su alrededor. ¿Había tenido un hijo todo este tiempo y nunca lo supo? El papel temblaba en sus manos. Alejandro leyó la carta una y otra vez, esperando que sus ojos le jugaran una mala pasada, pero el mensaje seguía allí, impreso con la tinta de un pasado que había ignorado por años. Si Mariana estaba embarazada cuando se fue, entonces, el chico del semáforo se levantó de golpe. Necesitaba respuestas. Sacó su teléfono y marcó el número de Valeria. ¿Lo encontraste?, preguntó sin preámbulos. Sí, señor. Se llama Lucas. Vive en una pensión en los suburbios. No tiene familia conocida. Parece que ha estado en la calle desde muy joven. Lucas. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lucas Montenegro. El nombre le sonaba bien. Como si siempre debió haber sido así. Necesito pruebas, dijo con voz firme. Quiero un análisis de ADN. ¿Perdón? Consigue una muestra, cabellos, saliva, lo que sea. Quiero saber si ese chico es mi hijo. Valeria guardó silencio, pero no preguntó nada más. Lo haré, señor. Alejandro colgó y se dejó caer en su sillón. Todo su mundo estaba a punto de cambiar. El reloj marcaba las 3 de la mañana, pero Alejandro Montenegro seguía en su estudio, con la carta de Mariana en una mano y un vaso de whisky en la otra. Su mente no dejaba de dar vueltas. Si lo que decía la carta era cierto, entonces tenía un hijo que había crecido sin él. Un hijo que, en lugar de heredar su apellido y su imperio, había terminado limpiando vidrios en los semáforos. La idea lo atormentaba. Siempre había sido un hombre calculador, pragmático, alguien que controlaba cada aspecto de su vida. Y ahora, la posibilidad de que existiera un hijo suyo en las calles, sin hogar, sin familia, lo hacía sentirse vulnerable por primera vez en años. Se pasó la mano por el rostro y tomó su teléfono. ¿Valeria?, preguntó en cuanto ella atendió. Sí, señor, respondió su asistente con voz adormilada. ¿Tienes algo? Sí. Uno de nuestros contactos consiguió un vaso de café que Lucas dejó en un puesto de comida. Mandé la muestra al laboratorio esta misma noche. Tendremos los resultados en 48 horas. Alejandro cerró los ojos y asintió. Bien. No quiero errores. Entendido, señor. Colgó y soltó un largo suspiro. Ahora solo quedaba esperar. 2 días después, Alejandro recibió un sobre con los resultados. Lo sostuvo entre sus manos sin abrirlo de inmediato. Era curioso cómo un simple papel podía cambiar su destino. Respiró hondo y lo abrió. 99.9% de compatibilidad genética. Paternidad confirmada.
Alejandro sintió un golpe en el pecho. No había dudas. Lucas era su hijo. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Montenegro, el hombre más poderoso de la ciudad, se sintió pequeño ante una verdad que lo superaba. Había encontrado a su hijo, pero su hijo no sabía quién era él. Ahora venía lo más difícil, ¿cómo le diría la verdad? El sol apenas comenzaba a iluminar la ciudad cuando Alejandro Montenegro tomó su auto y se dirigió a la esquina donde había visto a Lucas por primera vez. Quería verlo con sus propios ojos. Cuando llegó, lo vio a lo lejos, con su escobilla en la mano, moviéndose entre los autos con la misma energía de siempre. Su hijo. Su hijo estaba allí. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Durante años, había creído que su linaje, su apellido, terminaría con él. No tenía esposa, no tenía herederos legítimos. Pero ahora tenía un hijo que ni siquiera sabía que pertenecía a una de las familias más ricas del país. El destino le estaba dando una segunda oportunidad. Pero, ¿cómo se la daría a él? Se bajó del auto y se acercó con pasos firmes. Lucas lo miró con desconfianza. No necesita que le limpie el vidrio, dijo de inmediato, retrocediendo un poco. Alejandro sonrió levemente. No vine por eso. Lucas lo miró con cautela. ¿Entonces qué quiere? Alejandro lo observó detenidamente. Su mirada era desafiante, llena de orgullo. Se parecía tanto a Mariana. Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre algo que cambiará tu vida. Lucas frunció el ceño. Mire, señor, si me va a ofrecer trabajo o algo así, se lo agradezco, pero yo me las arreglo solo. No necesito la caridad de nadie. Alejandro sintió un extraño orgullo al escucharlo. No es caridad, Lucas. Es la verdad. Lucas lo miró fijamente. ¿Qué verdad? Alejandro respiró hondo. Era el momento. Soy tu padre. Lucas se quedó en silencio por varios segundos. Luego, soltó una risa amarga. ¿Qué? Alejandro lo miró con seriedad. Soy tu padre, Lucas. Y eso es ridículo. Exclamó el joven, dando un paso atrás. No tengo padre. Sí lo tienes. Y soy yo. Lucas lo miró con furia. ¿Esto es algún tipo de broma? Alejandro negó con la cabeza. Sé que es difícil de creer, pero tengo pruebas. Lucas cruzó los brazos. ¿Y por qué debería creerte? ¿Quién eres tú? Mi nombre es Alejandro Montenegro. Lucas sintió un escalofrío. Había escuchado ese nombre antes. ¿El magnate de los negocios? Alejandro asintió. Lucas negó con la cabeza. No, no puede ser. Lo es. Lucas lo miró con incredulidad. Si fueras mi padre, ¿dónde estuviste todos estos años? Alejandro sintió el peso de la culpa en el pecho. No lo sabía. Lucas rió sarcásticamente. ¿No lo sabías? ¿Y ahora vienes aquí, como si nada, a decirme que eres mi padre? Entiendo que estés enojado. No tienes idea de lo que siento. Gritó Lucas. No crecí en una mansión, no tuve educación de lujo, no tuve una familia. Crecí en la calle, Montenegro. Y ahora vienes aquí a decirme que eres mi padre. Es demasiado tarde. Alejandro sintió que cada palabra de Lucas era como un golpe. Quiero enmendarlo. Lucas lo miró con frialdad. No necesito que enmiendes nada. No necesito nada de ti. Y sin decir más, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Alejandro solo en la acera. Alejandro Montenegro no estaba acostumbrado a ser rechazado. En su mundo, la gente siempre buscaba acercarse a él, no alejarse. Pero Lucas no era como los demás. No era un joven común. Era su hijo. Y Alejandro no estaba dispuesto a perderlo sin luchar.
Esa noche, regresó a su estudio y se sentó frente a su escritorio. Necesitaba entender todo. Necesitaba respuestas. Así que hizo una llamada. Encuentren todo lo que puedan sobre Mariana. ¿Dónde estuvo en los últimos años? ¿Qué pasó con ella? Quiero saberlo todo. El silencio del otro lado de la línea fue breve. Señor, hay algo que debe saber. ¿Qué cosa? Mariana está muerta. Alejandro sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? Murió hace 6 años. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo? Enfermedad. Su historial médico indica que padeció cáncer y no pudo costear el tratamiento a tiempo. Alejandro sintió una furia incontenible. Su gran amor había muerto en el olvido. Y su hijo había crecido en la miseria. Todo por su culpa. Esta vez, no fallaría. Haría lo que fuera necesario para recuperar a Lucas. Costara lo que costara. El día siguiente amaneció lluvioso. Lucas había pasado la noche en su pequeña habitación de la pensión, dándole vueltas a lo que Alejandro Montenegro le había dicho. Soy tu padre. Esas palabras resonaban en su cabeza como un eco maldito. Se negaba a creerlo. Él había crecido sin padre, sin nadie que lo protegiera. Aprendió a sobrevivir solo en las calles, a no confiar en nadie. Y ahora, de la nada, un millonario aparecía y le decía que era su hijo. Era ridículo. Pero entonces, ¿por qué sentía que su mundo se tambaleaba? Se levantó con un dolor punzante en el pecho. Llevaba semanas sintiéndose débil, con una tos persistente y fiebre intermitente. Se miró en el espejo de la habitación y notó que estaba pálido, con ojeras profundas. No tenía tiempo para enfermarse. Cogió su mochila y salió rumbo a su esquina en el semáforo. El trabajo no esperaba. Pero a mitad de la jornada, mientras limpiaba el vidrio de un auto, sintió un mareo repentino. Su visión se nubló, sus piernas se debilitaron, y lo último que escuchó antes de caer al suelo fue el sonido de los autos tocando el claxon. Alejandro Montenegro estaba en su oficina cuando recibió la llamada. Señor, tenemos un problema, dijo Valeria con voz tensa. Lucas fue llevado al hospital. Alejandro sintió que su corazón se detenía. ¿Qué pasó? Se desmayó en la calle. Está en urgencias. No esperó más. Tomó las llaves de su auto y salió disparado del edificio. Cuando llegó al hospital, lo encontraron en una camilla, inconsciente, con su cuerpo cubierto de sudor frío. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Qué tiene?, preguntó al médico. El doctor revisó la historia clínica provisional. Desnutrición severa, fiebre alta. Y sospechamos de una afección pulmonar. Le haremos pruebas para descartar neumonía. Alejandro sintió rabia. Su hijo estaba así porque había crecido sin cuidados. Porque él no estuvo allí. No iba a permitir que sufriera más. Se acercó a Lucas, tomó su mano y le susurró, voy a cuidar de ti. Lo quieras o no. Lucas despertó al día siguiente en una habitación privada del hospital. Lo primero que vio fue a Alejandro Montenegro sentado en un sillón, con el ceño fruncido y una expresión de preocupación real. ¿Qué haces aquí?, murmuró con voz ronca. Cuidándote, respondió Alejandro, sin rodeos. Lucas intentó incorporarse, pero un dolor agudo en el pecho lo obligó a recostarse de nuevo. No necesito que me cuides. Eso no es cierto. Lucas bufó y miró hacia otro lado. Alejandro suspiró. Tengo algo que decirte. Lucas lo miró con desconfianza. Es sobre tu madre. Lucas sintió que su pecho se oprimía. No hables de ella. Tengo que hacerlo. Alejandro se levantó y sacó de su bolsillo una fotografía vieja. Era una imagen de Mariana, joven y radiante. Lucas sintió un nudo en la garganta. Ella nunca te habló de mí, ¿verdad?
Lucas negó con la cabeza. Alejandro suspiró. Nos amábamos. Pero mi familia la obligó a irse. Le hicieron la vida imposible. Y cuando desapareció, yo no sabía que estaba embarazada. Lucas sintió que su mundo se tambaleaba. Eso no cambia nada, murmuró. Ella murió sola. Lo sé, dijo Alejandro con tristeza. Y eso es algo que nunca me voy a perdonar. Lucas cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. No podía odiarlo tanto como quería. Los días pasaron y Lucas se recuperó poco a poco. Alejandro no se apartó de su lado ni un solo instante. Cuando le dieron el alta, Alejandro le hizo una propuesta. Quiero que vengas conmigo. Lucas lo miró con incredulidad. ¿Contigo? Sí. Te ofrezco una casa, educación, oportunidades. No quiero comprarte, Lucas. Quiero ayudarte. Lucas dudó. Toda su vida había luchado solo. Aceptar significaría confiar en alguien más. Pero algo en su interior le decía que, tal vez, por primera vez en su vida, podría hacerlo. Está bien, susurró. Pero no esperes que te llame papá. Alejandro sonrió levemente. No espero nada. Solo quiero conocerte. Lucas asintió. Era el comienzo de algo nuevo. Y, aunque aún no lo supiera, de algo que cambiaría su vida para siempre. Lucas nunca había pisado un lugar como aquel. El automóvil negro de Alejandro Montenegro lo llevó hasta una mansión que parecía sacada de una película. La entrada era enorme, con columnas blancas, jardines perfectamente recortados y una fuente en el centro del patio. Cuando bajó del auto, sintió que todo era irreal. Bienvenido a tu nueva casa, dijo Alejandro, observando su reacción. Lucas tragó saliva. Esto no es una casa, es un castillo. Alejandro soltó una leve risa. Ven, quiero mostrarte algo. Lucas lo siguió, caminando con cautela. Entraron a la mansión y fueron recibidos por empleados vestidos de uniforme. Lucas sintió un escalofrío al verlos. Toda su vida había estado en el otro lado, él era el que limpiaba, el que hacía trabajos duros. Ahora, estaba en un lugar donde otros hacían esas tareas por él. Era extraño. Alejandro lo llevó a una habitación en el ala oeste de la casa. Este será tu cuarto. Lucas entró y se quedó sin palabras. Era enorme. Tenía una cama king size, un televisor de pantalla gigante, un escritorio de madera oscura y un ventanal con vista al jardín. Lucas pasó la mano por la ropa nueva que había sobre la cama. Camisas, pantalones, zapatos de marca. No necesito todo esto, murmuró. Alejandro cruzó los brazos. No se trata de necesidad. Se trata de darte lo que siempre debiste haber tenido. Lucas suspiró. Aún no sé si quiero quedarme aquí. Alejandro asintió. Tómate tu tiempo. Lucas miró por la ventana. Nunca había tenido un lugar donde realmente sentirse en casa. Tal vez, solo tal vez, este podía ser ese lugar. No todos estaban felices con la llegada de Lucas. Alejandro tenía 2 hijos adoptivos, Emiliano y Valentina, ambos criados en la riqueza, con la expectativa de heredar el imperio Montenegro. Cuando escucharon que un bastardo de la calle había llegado a la casa, su reacción fue de incredulidad y rabia. ¿Un limpiavidrios?, bufó Emiliano. Esto debe ser una broma. Papá no haría algo así sin razón, respondió Valentina. Si lo trajo aquí, debe haber pruebas de que es su hijo. No me importa si es su hijo, gruñó Emiliano. No dejaré que un callejero nos arrebate lo que nos pertenece. Valentina frunció el ceño. ¿Qué piensas hacer? Emiliano sonrió con malicia. Vamos a hacerle la vida imposible. Lucas intentó adaptarse a su nueva vida, pero no fue fácil. Desde el primer día, notó las miradas frías de Emiliano y Valentina.
La servidumbre lo trataba con distancia y en cada cena familiar había un silencio incómodo. Una noche, mientras estaba en su cuarto, recibió un mensaje anónimo en su teléfono. Nunca serás parte de esta familia. Regresa a la calle, donde perteneces. Lucas apretó los puños. No iba a dejarse intimidar. Al día siguiente, en la empresa Montenegro Corp, Alejandro le ofreció un puesto como aprendiz en la compañía. Quiero que conozcas el negocio desde adentro, le dijo. Lucas aceptó. No quería depender de la fortuna de su padre, quería aprender y valerse por sí mismo. Pero Emiliano tenía otros planes. Esa tarde, durante una reunión con inversionistas, Lucas recibió documentos falsificados en su escritorio. Sin saberlo, firmó papeles que comprometían la empresa en un contrato fraudulento. Cuando Alejandro se enteró, la reacción fue inmediata. ¿Qué demonios hiciste?, tronó su voz en la oficina. Lucas, confundido, miró los papeles. Yo no sabía. ¿No sabías? Acabas de poner en riesgo millones de dólares. Lucas sintió un nudo en la garganta. Emiliano, desde un rincón, sonrió con satisfacción. Había dado el primer golpe. Lucas salió de la oficina con rabia y frustración. No había hecho nada malo, pero ya estaba siendo señalado como el problema. Se apoyó contra una pared y cerró los ojos, tratando de calmarse. No te preocupes, sobrevivirás a esto. Lucas abrió los ojos y vio a Valentina parada a su lado. ¿Tú también estás aquí para burlarte?, preguntó con amargura. Valentina negó con la cabeza. Sé que Emiliano te tendió una trampa. Lucas la miró con desconfianza. ¿Y por qué me dices esto? Valentina suspiró. Porque quiero saber quién eres realmente. No estoy de acuerdo con que hayas llegado aquí de la nada, pero tampoco creo que seas un idiota. Lucas la estudió por un momento. Tal vez, dentro de esa familia, había alguien en quien sí podía confiar. Las palabras de Valentina se quedaron en la mente de Lucas. Si quería demostrar que no era un fraude, tenía que encontrar pruebas de su pasado. Tomó un autobús hasta el barrio donde había crecido con su madre. Buscó en los pocos lugares que aún recordaba. En una tienda de abarrotes, el dueño lo reconoció. «Lucas, ¿eres tú?» «Sí», respondió. «Busco información sobre mi madre». El hombre suspiró. «Tu madre era una mujer fuerte. Siempre hablaba de que un día volvería alguien a buscarte». Lucas frunció el ceño. ¿Quién? El hombre se encogió de hombros. Nunca dijo un nombre. Solo decía que, si algún día un hombre rico te encontraba, debías escucharlo antes de rechazarlo. Lucas sintió un escalofrío. ¿Su madre había sabido que Alejandro Montenegro regresaría? Lucas regresó a la mansión con la cabeza llena de dudas. Esa noche, entró al despacho de Alejandro y lo enfrentó. ¿Por qué no me buscaste antes? Alejandro dejó el vaso de whisky sobre su escritorio. No lo sabía, Lucas. Si hubiera sabido de ti, hubiera movido cielo y tierra para encontrarte. Lucas apretó los puños. Mi madre murió sola. Alejandro cerró los ojos con pesar. Y eso es algo que nunca podré perdonarme. Lucas suspiró y se pasó una mano por el cabello. No podía borrar el pasado. Pero por primera vez en su vida, se dio cuenta de que Alejandro Montenegro no era solo un empresario despiadado. Era un hombre que había perdido tanto como él. Tal vez, solo tal vez, aún había esperanza para ambos. El silencio en el despacho de Alejandro Montenegro era denso. Lucas se quedó de pie, con los puños apretados, mirando al hombre que aseguraba ser su padre. ¿Por qué estás tan seguro de que soy tu hijo?, preguntó con voz tensa. Alejandro sacó un sobre del cajón de su escritorio y se lo extendió. Porque la ciencia lo confirma. Lucas tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió y leyó los resultados del ADN.
99.9% de compatibilidad genética. Paternidad confirmada. Sus piernas temblaron. Todo lo que había negado, todo lo que había intentado rechazar, estaba ahí, impreso en un papel. Alejandro Montenegro era su padre. No, murmuró. Sí, dijo Alejandro, con voz firme. Y te guste o no, eso no cambiará. Lucas sintió que el mundo giraba a su alrededor. Por primera vez en su vida, no sabía qué hacer. Lucas se encerró en su habitación. No quería hablar con nadie. Pasaron horas hasta que se obligó a salir al jardín, donde se encontró con Valentina. «Te ves peor que de costumbre», comentó ella. Lucas suspiró. «Mi vida entera acaba de cambiar». Valentina se cruzó de brazos. «¿Y qué vas a hacer?». Lucas se quedó en silencio. No lo sabía. Por primera vez en su vida, estaba perdido. Durante días, Lucas evitó a Alejandro. No podía procesar la verdad. Pero entonces, una llamada cambió todo. Un viejo amigo de la calle, Miguel, estaba en problemas. Había sido arrestado por una pelea en un bar. Lucas corrió a la comisaría, pero no tenía dinero para pagar la fianza. Fue entonces cuando Alejandro apareció. «Déjamelo a mí», dijo, sacando su chequera. Lucas lo miró con frustración. «No necesito tu dinero». «Pero Miguel sí». Lucas apretó los dientes. Alejandro pagó la fianza y Miguel salió libre. Lucas se quedó mirando a su padre. Tal vez debía darle una oportunidad. Pero no todos querían que Lucas se quedara. Emiliano y Valentina veían en él una amenaza. Si Alejandro lo reconocía oficialmente, su herencia estaría en peligro. «Tenemos que hacer algo», dijo Emiliano. «No podemos permitir que ese don nadie se quede con lo que nos pertenece». Valentina asintió. «Papá confía en él. Si queremos sacarlo de aquí, tenemos que hacer que parezca que nos traicionó». Empezaron a planear. Y Lucas no tenía idea de lo que se avecinaba. Una noche, Emiliano organizó una fiesta en la mansión. Invitó a empresarios, socios y personas influyentes. Lucas, aún intentando adaptarse, aceptó ir. Pero todo era una trampa. Durante la fiesta, Emiliano se acercó con una sonrisa falsa. «Lucas, ven, quiero presentarte a alguien». Lucas lo siguió hasta una sala privada. Cuando entró, la puerta se cerró tras él. Y entonces vio a un hombre mayor, con una sonrisa fría. «Tú debes de ser el hijo perdido de Alejandro», dijo el hombre. Lucas frunció el ceño. «¿Quién eres?». «Alguien que quiere hacerte una oferta». Era un empresario rival de Alejandro. Y lo que ofrecía era una traición. Emiliano le entregó un sobre con documentos a Lucas. «Si firmas esto, obtendrás dinero. Libertad. No tendrás que depender de papá». Lucas tomó el sobre con recelo. «¿Y qué gana él con esto?». El empresario sonrió. «Tu padre perderá». Lucas sintió náuseas. Todo era una trampa. Rasgó los papeles en pedazos y miró a Emiliano con furia. «No soy como tú». Y salió de la habitación, dejando a su hermanastro en shock. Pero Emiliano no se rindió. Hizo que los documentos falsos llegaran a la prensa. Alejandro Montenegro fue acusado de fraude. El escándalo estalló. Y en medio de todo, Lucas fue señalado como el traidor. Lucas tuvo que tomar una decisión. Quedarse y luchar junto a Alejandro. O alejarse y volver a la calle. Se quedó. Y prometió demostrar su inocencia. Con la ayuda de Valentina, descubrieron la verdad. Emiliano había sido el responsable del fraude. Pero ¿cómo demostrarlo? Lucas ideó un plan. En una reunión con la junta directiva, Lucas reprodujo una grabación donde Emiliano admitía su plan. El escándalo fue mayúsculo. Alejandro se levantó con furia.
Estás despedido. Y Emiliano fue expulsado de la empresa. Pero Emiliano no se fue en silencio. Planeó un último golpe contra Lucas. Y una noche, cuando Lucas salía de la empresa, un auto aceleró en su dirección. Lucas apenas tuvo tiempo de reaccionar. El impacto fue brutal. Lucas despertó en un hospital. Alejandro estaba a su lado. No voy a perderte, susurró. Y por primera vez, Lucas vio lágrimas en los ojos de su padre. Lucas sobrevivió. Pero algo cambió en él. Sabía que ya no era solo un limpiavidrios. Era un Montenegro. Y estaba listo para aceptarlo. Decidió abrir una fundación para ayudar a jóvenes en situación de calle. Ahora, tenía un propósito. Emiliano fue arrestado. Y Alejandro recuperó su empresa. Lucas recibió algo de su madre. Una carta que nunca llegó a leer. En ella, Mariana le decía que siempre creyó en su destino. Y que, algún día, encontraría su lugar en el mundo. Lucas Montenegro ya no era el chico del semáforo. Era un hombre con un propósito. Y, lo más importante, había encontrado la familia que nunca tuvo. La vida es impredecible. A veces nos enfrentamos a situaciones que parecen injustas, caminos que nos llevan por senderos oscuros y momentos en los que creemos estar completamente solos. Pero esta historia nos demuestra algo importante: el destino siempre tiene sorpresas para nosotros. Lucas nunca imaginó que un día su vida cambiaría por completo, que el hombre a quien miró con indiferencia desde el otro lado del parabrisas era su padre. Tampoco Alejandro pensó que el vacío que llevaba en su corazón solo podía llenarse con la verdad, con la oportunidad de recuperar el tiempo perdido. Esta historia nos recuerda que el amor, el esfuerzo y la valentía pueden cambiar cualquier destino. No importa de dónde vengas ni cuán difíciles sean las circunstancias, siempre hay una oportunidad de redención, de crecimiento y de encontrar el verdadero significado de la familia. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más relatos emocionantes y reflexiones que te harán ver la vida de otra manera. Dale like y comparte este video para que más personas descubran esta increíble historia. Y recuerda, el destino siempre tiene un plan para ti. No dejes de creer en él. Nos vemos en el próximo video.